Bueno, estas son las reacciones patológicas de los nervios. O sea, cada vez que se hable de alguna lesión de algún nervio, imaginen que está pasando alguna de estas. Por ejemplo, la primera, que es la degeneración valeriana, se da típicamente cuando hay un trauma de un nervio, ¿ok? En la cual el nervio queda aplastado o cortado, y eso se llama degeneración valeriana. El nervio queda cortado donde dice la flecha y comienza a crecer ya no un axón uniforme, sino muchos axones desordenadamente si se da una reinervación anómala. Y eso típicamente ocurre en la parálisis facial, cuando no fue controlada a tiempo. Se pasa que el paciente puede recuperar la contracción de la cara, pero a la vez que se contrae la cara, se le contrae, se le cierra el párpado, dice, ¿qué me está pasando? Y es lo que ocurrió acá. ¿Okay? Se aplastó el nervio, se cortó el nervio y ha vuelto a crecer. Después de unos meses está sucediendo eso. Y esa es la degeneración valeriana, uno de los primeros mecanismos patológicos en trauma que produce lesión, que corta la mielina y corta el axón. ¿Okay? La segunda reacción, que es tal vez la segunda más frecuente, porque esta sería la tercera más frecuente, la segunda más frecuente es la desmielinización segmentaria. Si este es un axón, y estamos hablando de nervio periférico, significa que este es un axón, y si vamos a hablar de algo motor, porque podemos hablar de algo sensitivo, pero es algo motor porque acá está el músculo, entonces este axón pertenece al asta anterior del asta anterior de la médula espinal. Es una motoneurona inferior o segunda motoneurona, ¿ok? Entonces se produce una desmielinización en cualquier parte de su trayecto, desde la parte proximal a la médula hasta la parte distal de la médula, del nervio, se acerca al músculo, o en su trayecto intermedio, en cualquier área se puede producir esta desmielinización. Y esto va a producir, bueno, un cuadro de desmielinización secundaria, primaria, con a veces, si la lesión inflamatoria, porque esto se produce por lesión inflamatoria autoinmune realmente, la mayoría de veces, si es muy intensa esta reacción inflamatoria, destruye el axón también. Entonces se produce una lesión no solo desmielinizante primaria, sino secundariamente axonal. Y la reacción más frecuente, la reacción neuropatológica más frecuente es la llamada el Digimback o degeneración axonal primaria. ¿Por qué? Usualmente son trastornos tóxicos metabólicos o nutricionales y la más frecuente es la diabetes, la que vemos, y de las tóxicas, el tratamiento por quimioterapia. Esas son las que vemos prácticamente todos los días en consultorio. Ustedes la van a ver como médicos generales. Van a decir, ¿qué está pasando? No van a entender si es que no entienden esa parte. Sea que la quimioterapia o la diabetes afecte el soma neuronal, lo que sucede acá es que el soma neuronal ya no tiene la capacidad para producir y enviar todas las sustancias, especialmente proteínas, que tienen que ser transmitidas a través del axón para mantener la parte distal del axón. Como eso no sucede, la neurona comienza a morir desde su parte más extrema, más alejada, ¿no? Y comienza a morir el retroceso, por eso se llama Digin Back, ¿ok? Comienza a retraerse el axón y a morirse, y la mielina que se encuentra ya sin axón comienza a degenerarse, ¿ok? Y es la degeneración primaria en Digin Back, que es la causa más frecuente de las polineuropatías, vísalas en general, pero las más importantes son estas, por si acaso. Estas son las más frecuentes y las son las segundas más frecuentes, pero las más importantes son estas. Las más frecuentes, y es importante que lo sepan porque van a ver en consultorios todo el tiempo. Bueno, vamos a ver en general los síntomas que producen las neuropatías periféricas. Bueno, como ya todos sabrán, un nervio periférico da fuerza, da sensibilidad. Entonces, vamos a ver qué pasa con la fuerza. Se pierde la fuerza, se pierde la sensibilidad. Ok, perfecto. La debilidad va a tener un patrón de segunda motoneurona, que ya lo saben, con atrofia, con hiporreflexia, con hipotonía. Eso ya lo saben, el síndrome de segunda motoneurona. ¿Ok? Ya. Pero lo que tienen que saber además, y lo más importante luego de saber eso, que les ayuda a decir, oye, esta segunda motoneurona, es la distribución espacial de ella y la distribución temporal. Recuerden, en el problema tiene que estar ambas para que se puedan acercar al problema.
En cuanto a la distribución temporal, puede ser, y espacial, puede ser aguda o crónica o subaguda, y puede ser distal o próximo distal o proximal. Entonces ustedes tienen que por lo menos decir, esta es una monoparesia, esta es una diparesia, esta es una cuadriparesia, distal, sensitiva, asimétrica, simétrica, aguda, subaguda, proximal, próximo distal, etcétera, con componente sensitivo o no. Entonces tienen que tener en claro que también tienen que hacer acá distribución espacio-tiempo, así como hablamos de que en las enfermedades iniciantes un criterio de la primaria es el espacio-tiempo, diseminación. Acá tienen que usted buscar el patrón espacio-tiempo, si no, no la hacen, ¿ok? Bueno, la distal, que puede ser aguda o crónica, la más frecuente es por el Digenbach. Ya saben qué es el Digenbach, lo que acaban de mostrar hace un momento. ¿Ok? Y acá está explicado en rojo qué cosa es el Digenbach. Y la próxima distal, aguda o crónica, que es la más importante porque estamos hablando ya de un Guillain-Barré acá, que es la causa más frecuente que no pueden dejar de saber si existe esta clase, es por el Guillain-Barré, se los digo de una vez para que sepan, tratar, porque si no, Guillain Barré se les va a morir en la cara y van a tener un problema legal, ¿ok? Mientras que las otras no son tan urgentes, pero el Guillain Barré sí lo es. Bueno, las causas son inflamatorias, pues, o infecciosas, o inflamatorias primarias, pero lo cierto es que hay una inflamación que produce una deminización, que puede quedarse como deminización o irse más aún y a producir una lesión axonal. Aparte, las debilidades pueden ser transitorias. ¿Alguno de ustedes se ha quedado dormido sobre su brazo y al día siguiente la mano cayó caída? ¿Les ha pasado alguna vez o no? Nunca. Bueno, Sí, ya te ustedes son medio... les ha pasado. Sí pasa de vez en cuando a todo el mundo. ¿Ok? Esa es una neuropatía transitoria por isquemia del nervio, pero del nervio radial, porque se quedaron aplastando la arteria que nutre al nervio radial. Se levantan, la mano está caída y se produce una isquemia del nervio radial, pero ustedes comienzan a hacer un esfuerzo y pasa, y pasa rápidamente. También la congelación produce parálisis transitoria de los nervios. Bueno, los anestésicos, las toxinas también lo pueden producir. Pero las debilidades persistentes, ¿ok? Son siempre por lesión estructural de la mielina o el axón o la motoneurona. Acá hay tres partes. ¿Y por qué decimos motoneurona? Oye, ¿no que habías dicho ayer que la motoneurona es una enfermedad de la región anterior del segmento medular? Y eso es un síndrome. Sí, sí lo dije, pero lo que pasa es que dentro de cuando hablamos de neuropatías tenemos que evaluar estas enfermedades de una motoneurona. ¿Por qué? Porque muchas veces se parecen a neuropatías periféricas clínicamente. Entonces, dentro de la ecuación clínica, y como esto es clínica, tengo que decirles que los problemas clínicos relacionados a estos sí son lesiones desde mielizantes, axonales, pero también pueden estar en la motoneurona del asta anterior, como segunda motoneurona. Ahí tienen que pensar eso también. El compromiso ventilatorio ya tiene que saber qué neuropatías agudas me pueden llevar al paciente a que se ahogue y se muera. Y si yo estoy en un policlínico en Huaynaputo, en una posta médica y no tengo en cuenta esto y no lo derivo a tiempo porque ahí no va a haber un ventilador, entonces se muere en mi cara y después voy a tener un problemón por no haber actuado porque era un Guillain-Barré. Pudo haber sido una difteria, pudo haber sido una porfiria. La difteria y la porfiria son enfermedades raras, pero ahora vamos a saber cómo se diferencia. Pero cada vez que tenga algo que parezca un Guillain-Barré, o una miastenia gravis. Lo tengo que sacar volando de donde está a un lugar donde haya un hospital de suficiente nivel, donde ya tengan los recursos para poder darle respiración asistida, o sea, que haya ventilación mecánica, en otras palabras. ¿Ok? Este, y ahí estoy hablando de algunas de estas, Guillain-Barré, difteria, porfiria, la miastenia gravis también, pero es una miopatía, lo vamos a hablar en el tema de miopatía, pero vaya pensándolo ya acá que está en el diagnóstico diferencial. Bueno, una enfermedad bibraquial no es frecuente que ustedes vean eso, pero bueno, si hay un cuadro bibraquial,
que no lo van a ver porque no es nada frecuente. Eso es para el neurólogo, ¿no? Sjögren, enfermedad de Sjögren, para neoplásica, ocasionalmente intoxicación de vitamina B6. Por eso la gente dice, tomo vitamina B6, no pasa nada. No, sí, te puede intoxicar y te puede producir un cuadro de un trastorno sensitivo severo en los brazos y puede parecerse un cáncer o una enfermedad de Sjögren. Y acá también se ve porfiria y amiloidosis, que es una enfermedad rara. Pero eso es más que para el especialista. Actividad muscular espontánea es una actividad en el músculo que ocurre constantemente. Una causa de ellas, y esa constantemente son fasciculaciones, son contracciones, son saltos mioclónicos. Y eso puede ver por hiperactividad del nervio autoinmune, y ese se llama actividad muscular continua. Ese es el nombre de esa enfermedad. Es una enfermedad autoinmune que afecta el nervio y hace que el músculo se esté contrayendo constantemente. Se parece a una esclerosis lateral amiotrófica, por si acaso. Muchos lo confunden con eso y se cura. Lo bueno es que esta enfermedad se cura fácilmente con inmunosupresores. Existe otra actividad muscular espontánea en la cual el paciente está rígido, está rígido, eh, contracturado, y sobre eso aparecen contracciones sobreimpuestas más intensas, y eso es por anticuerpos que atacan a las sustancias que relajan los músculos a nivel central, o sea, a las neuronas GABAérgicas. Y esto se llama enfermedad del hombre rígido. La actividad muscular continua en la neuromiotonía o enfermedad de Isaac. Son enfermedades autoinmunes, ambas, ¿ok? Pero producen estas descargas anómalas frecuentes. Los trastornos sensitivos son, bueno, ayer hablamos de los trastornos sensitivos, así que hoy día no va a ser muy difícil de entender, que son hipoestesias, trastornos propioceptivos, trastornos palestésicos, trastornos de sensibilidad dolorosa y térmica, pues básicamente. ¿Ok? Cuando esto se adquiere en la niñez muy temprano, el niño se acostumbra o nace prácticamente sin sentir bien su pie, para él eso es normal, entonces él no se queja de que no siente, porque él siempre estuvo así. Eso pasa en los pacientes con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una neuropatía hereditaria crónica sensitiva motora. Entonces el paciente dice, no, solamente me estoy quedando débil, pero tiene un tremendo trastorno por sensitivo propioceptivo adicional porque se trata de una neuropatía hereditaria sensitiva motora. Entonces, ¿y qué va a pasar con estos chicos? Al no sentir su pie, comienzan el pie a doblárseles y tienen cambios tróficos, deformidades importantes con las que van desarrollándose, y eso me tiene que decir que hay un trastorno sensitivo en ese paciente, ¿ok? Y aparte de las causas de sensibilidad, de los trastornos sensitivos, las disautonomías. Las disautonomías se producen por neuropatía autonómica. Ayer en la médula espinal yo le mostré que entre el asta anterior y el asta posterior había una pequeña, en la región del H gris o de la región de la neurona o sustancia gris de la médula espinal, más o menos a la altura del epéndimo entre el asta anterior y asta posterior, había una pequeña protuberancia que se llama columna intermedia lateral, de donde nacen las neuronas autonómicas, simpáticas o parasimpáticas según el nivel de la médula donde estemos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo nos aproximamos a las neuropatías periféricas? Nos hacemos algunas preguntas. Primero, el compromiso de qué sistemas funcionales del nervio se encuentran al momento. ¿Es motor? ¿Es sensitivo? ¿Es autonómico? ¿Es una mezcla de todo? Segundo, ¿cuál es la distribución espacial que existe? ¿Cuál es la evolución temporal? Y cuando digo espacial, me estoy refiriendo, ¿es distal? ¿Es proximal? ¿Es simétrico? ¿Es asimétrico? ¿Ok? ¿O es ambos? ¿O es próximo distal? Después el compromiso temporal es agudo, menos de 4 semanas, es subagudo, de 4 a 8 semanas, es crónico, bueno, en neuropatías ya está definido, no lo puedo cambiar, que es más de 8 semanas, porque hay una enfermedad importante que se llama polineuropatía disminuida inflamatoria crónica que evoluciona en más de 8 semanas, por eso no puedo cambiar el nombre, a pesar de que les he dicho que lo crónico no es, pero en neuropatías ya está zanjado esto, así que no lo puedo cambiar.
Bueno, y lo otro importante es en qué consiste el compromiso sensitivo. El compromiso sensitivo, la distribución espacio-tiempo de la debilidad, son los datos clínicos que me ayudan a acercarme mucho, ¿ok? Al patrón que tengo que armar, al patrón sindrómico. Ayer les hablé de 8 síndromes medulares. Ahora les voy a hablar de 8 síndromes polineuropáticos también. Fíjense. Y así van a llegar fácilmente al diagnóstico. Y eso se hace. ¿Cómo llegan a armar esos 8 síndromes? Esos ocho síndromes polineuropáticos, haciéndose estas preguntas. ¿Ok? ¿Y en qué consiste el trastorno sensitivo? Es un compromiso propioceptivo, solo hipostésico, hay dolor, hay disautonomía. Cuando se trata de neuropatías periféricas, tengo que hacerme siempre la pregunta si hay un compromiso de primera motoneurona, porque muchas enfermedades de los nervios se asocian a lesiones medulares. Un ejemplo, la deficiencia de B12, pues afecta a los nervios y afecta a la médula simultáneamente. ¿Ok? Y además me ayuda a descartar el ELA fácilmente. Es por esas dos enfermedades que se habla de esto. Bueno, de compromiso o el patrón temporal también tengo que ver cuál es el curso. ¿Es monofásico, es recurrente o es progresivo? Por ejemplo, monofásico el Guillain-Barré, progresivo la diabetes, la vasculitis, recurrente la porfiria, la polineuropatía de inicial inflamatoria crónica. ¿Ok? Una enfermedad aguda, bueno, ya está el Guillain-Barré, la vasculitis, la plexopatía diabética, son enfermedades muy agudas. Plexopatía diabética se da por infarto del plexo braquial o crural con mucho dolor realmente. La subaguda es algo que va a ocurrir entre 4 a 8 semanas, ya lo vamos a ver ahorita, y la crónica son enfermedades ya más crónicas. Bueno, crónicas tempranas o crónicas tardías. Y ahí dentro de ella, si dura más de 8 semanas, está la polineuropatía de iniciante inflamatoria crónica. ¿Ok? Se llaman crónicas tempranas, porque las crónicas tardías son hereditarias. Las crónicas tardías son aquellas que ocurren más de un año más o menos. ¿Hay evidencia de alguna enfermedad hereditaria? Preguntar siempre si hay algún familiar. Y sobre todo, cuando el paciente presente un trastorno aparentemente solo motor, buscar mucho, ser obsesivo con la parte sensitiva, buscar si hay un trastorno sensitivo, tan solamente táctil o propioceptivo o vibratorio. Y eso nos va a decir, el paciente no siente, no dijo que tenía nada, no. Y si lo hay, uy, eso es un dato, pero de una neuropatía hereditaria. Y si tiene alguna deformidad, más todavía. Ya estoy ante una neuropatía hereditaria, tremendo diagnóstico. Y obviamente es una historia familiar. Bueno, acá tenemos sobre la primera parte qué sistemas comprometidos. Y lo que tenemos que ver en estas partes, tenemos que ver el grado de compromiso motor, el grado de compromiso autonómico y el grado de dolor. Esas son las tres cosas en las que tenemos que concentrarnos. Obviamente que ustedes van a ver si hay un trastorno sensitivo, pero tienen que concentrarse. Sí, sí, se me adormece, pero tienen que pensar si hay dolor o no y si hay un trastorno autonómico o no. Por ejemplo, hay enfermedades polineuropatías, vamos a hablar, o que parecen polineuropatías, que parece solo tener compromiso motor y no sensitivo. Dentro de ellos, la que parece es el ELA o la enfermedad de motoneurona. Y no es una enfermedad, es una mielopatía, no es una enfermedad de nervio periférico, pero parece nervio periférico. Hay bastante en muchos pacientes. ¿Ok? Especialmente al comienzo, cuando está empezando, parece un montón, por eso se le pone acá. Después, compromiso motor único, el Guillain-Barré, pero ahí tiene una tingencia, ¿no? El Guillain-Barré, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que es como un Guillain-Barré, pero crónico. La neuropatía motora multifocal, que es también como un Guillain-Barré, pero que no afecta a las raíces, sino solamente a ciertos nervios en la parte distal. La neuropatía motora multifocal, perdón, neuropatía motora multifocal. La porfiria también da un cuadro motor, predominantemente motor de lejos. El plomo también. La neuropatía sensitiva hereditaria, el Charcot-Marie-Tooth que les hablaba hace un momento, que no es realmente motora, parece motora, pero cuando le hacen la evaluación sensitiva tiene un montón de trastornos sensitivos, pero el paciente lo refiere como algo motor. Y el botulismo.
Ahí tenemos, porque la difteria, que también es producida por un Clostridium, por toxinas de Clostridium, el Clostridium botulinum y el otro Clostridium diftere, el Clostridium diftere produce unos trastornos sensitivos brutales realmente, ¿no? El botulismo no. Entonces, acá tenemos las causas que aparentemente solo tienen un compromiso motor único. Compromiso autonómico. ¿Qué compromiso autonómico me está hablando? Ah, acá está en rojito, miren. Son pacientes que tienen disautonomía y que se aquejan de ortostatismo. Se levantan y sienten que se están desmayando. O tienen, o tienen episodios de sudoración excesiva. O tienen cuadros como que se les suelte el estómago, como cursan en estreñimiento o el estómago suelto, típico de los diabéticos, por ejemplo, o que tienen problemas esfinterianos. Y acá tenemos que llamar primero a la cabeza, el primer culpable de las neuropatías con compromiso autonómico es la diabetes, siempre, ¿ok? La mayoría de diabéticos cree, voy a tomar mi pastilla para la diabetes y sigo comiendo como me da la gana y termina con esto. Y después su vida se hace un bolondrón, porque las pastillas no lo van a controlar. En vez de hacer una dieta para evitar que el nervio se siga malogrando, pero no lo hace. Y ustedes tienen que estar seguros de que el paciente tenga una buena dieta por eso. La amiloidosis es una enfermedad bastante rara, pero también es otro diagnóstico diferencial de comportamiento autonómico. El síndrome de Guillain-Barré, que les he dicho que es el más importante de todas, produce bastante disautonomía a tal grado que es causa de muerte súbita. Dice, el paciente está en tubo, ya nada, lo va a matar, van al día siguiente y lo encuentran muerto. ¿Y qué pasó? Que tuvo un paro cardíaco, porque hizo una taquicardia en 200 y corazón paró, ¡pum! O hizo una hipotensión en 70 y quedó muerto. El uso de algunos antineoplásicos como la vincristina. La porfiria, que es una enfermedad rara, que les voy a dar el dato cómo sospecharla. El HIV en su primo infección da polineuropatía. Por ejemplo, uno de ustedes se va de parranda, se mete con alguien y adquieren el HIV. Y en unos días comienzan a hacer una polineuropatía, unos trastornos sensitivos raros con disautonomía. Algunos dicen, hoy me hace una prueba de HIV. No, porque la seroconversión demora unos meses, por lo menos 3 meses. Pero al comienzo el paciente, al inicio, antes de la seroconversión, puede dar un cuadro de mononucleosis múltiple. También puede dar un cuadro de polineuropatía sensitiva, disautonómica. ¿Ok? También puede haber una disautonomía idiopática, que finalmente luego de hacer todos los estudios no se conoce la causa. Oye, no sabemos qué es, ya se le hizo todo. Sí, se llama disautonomía idiopática. Miren, acá tenemos una lámina sobre la distribución espacial de los principales, miren, solamente de cuatro, ¿ah? Solamente que hay de cuatro, y son los cuatro más importantes que tienen compromiso motor. ¿Ok? El cuadro distal asimétrico. Y acá vemos la distribución del nervio mediano. Y eso es una mononeuropatía. Acá tenemos un cuadro distal asimétrico. ¿Ok? Distal asimétrico multifocal, porque este es monofocal. Acá tenemos un nervio mediano, acá tenemos un nervio cubital, acá tenemos un nervio peronal. ¿Y eso cómo se llama? Mononeuropatía múltiple. La causa de esto puede ser una compresión, como un síndrome de actitud en el carpo, esto puede ser una vasculitis por un lupus, una polineuropatía, una angitis necrotizante, qué sé yo. Y acá tenemos un cuadro distal simétrico en guantes y medias. Y este es el famoso y la principal causa más frecuente de la polineuropatía sensitiva principalmente y después motoras, que son las polineuropatías, se llama polineuropatía y la principal causa es diabetes de primera y de largo, por mucho, y es lo que más van a ver, polineuropatía. Entonces, miren cómo se llama uno, mononeuropatía múltiple, mononeuropatía. ¿Qué pasa? Que los médicos se acostumbran a esto y dicen, ¿tiene polineuropatía? No, no es polineuropatía es esto. Ya esto es una mononeuropatía múltiple, mononeuropatía. ¿Qué pasa? Que no se acuerda después. Y después tenemos la más importante, no la más frecuente, la segunda más frecuente, pero sí de lejos es la más importante porque mata, pero tiene tratamiento. Y si uno no la reconoce,
pueden tener problemas legales serios, chicos. Y ese cuadro de una cuadriparesia próximo-distal simétrica, ¿ok? Y es una polirradiculoneuropatía aguda, si es un Guillain-Barré, o crónica, si es una polineuropatía, un PEDIC, polineuropatía desminizante inflamatoria crónica. Ahora vamos a ver acá un grupo de enfermedades que dan un compromiso distal, ¿sí? Un compromiso distal que parece, que parece que puede ser asimétrico y alguien diría, ah, fácil, pues una mononeuropatía. Bueno, no es tan simple porque acá vamos a ver que no es tan simple como eso. Cuando tenemos una enfermedad de motoneurona, pero no va a ser así porque no va a tener, no va solamente a ir al área del nervio mediano, sino también a una área de la mano. Toda la mano se comienza a atrofiar, a perder tono, reflejos, trofismo, y es una esclerosis lateral amiotrófica. También puedo tener algo parecido, pero con un dolor y una atrofia segmentaria en la extremidad, pero con muchos síntomas distales, a una radiculopatía. Y cuando pienso en radiculopatía, pienso primero en una hernia de núcleo pulposo y la diabetes. Y causas más raras, bueno, si hay un dolor severo, pues el herpes zóster es casi evidente. Y otras causas silenciosas son los carcinomas y se han recibido carcinomas o enfermedades neoplasias hematológicas como leucemia, linfoma, leucemia. Y se ha recibido tratamiento para lo mismo. La radioterapia también puede producir estas radiculoplexopatías. Vamos a mezclarlas porque son casi las mismas causas. Y la mononeuropatía múltiple también, pero eso ya es en múltiples partes. Y aquí voy dando algunas causas. La vasculitis es la principal causa, la diabetes es una causa importante, pero ahí sí otras causas inflamatorias ya más raras, neuropatía motora multifocal, que es como un Guillain-Barré, pero aislado solamente que ataca los nervios periféricos. La neuropatía hereditaria sensitiva-motora, me da un cuadro de mononeuropatía múltiple, pero usualmente comienza en las piernas y después de años comienza en los pies y comienza en la niñez, con mucha atrofia realmente y deformidad en las extremidades. Lepra, para los que no crean que hay lepra, hay 30 casos al año reportados en el Perú y vienen de la selva, Loreto, de Ucayali y de la selva de Huánuco, por si acaso. Ahí están los 30 casos reportados anual de lepra, es contagioso por si acaso. Es una enfermedad infecciosa. El Lyme, bueno, es producida por una bacteria que algunas garrapatas contienen en su saliva, pero eso es prevalente en el hemisferio norte de América. Pero cuando viene un turista o una persona del hemisferio norte y tiene un cuadro de mononeuropatía múltiple, hay que tenerlo en cuenta. El sarcoide, que es una enfermedad que se considera como la lepra, o se cree que es una enfermedad infecciosa, otros creen que es una enfermedad autoinmune, no se conoce realmente la causa exacta del sarcoide, pero en fin de cuentas se sabe que se da tratamiento con inmunosupresores. Y la mononeuropatía compresiva por entrampamiento es muy frecuente, felizmente es benigna, pero es muy frecuente, que es el síndrome del túnel del carpo, el síndrome del túnel cubital o el síndrome de la compresión del nervio radial, se llama el síndrome de la luna de miel, cuando uno se queda dormido sobre su brazo, aunque no haya luna de miel, se queda dormido sobre su brazo, no se da cuenta y al día siguiente se levanta y la mano está caída. ¿Okay? Especialmente le pasa a la gente que tiene más masa o tejido adiposo en las extremidades, no tanto en los delgados. Y es bastante común, pero no es nada para asustarse. ¿Okay? Bueno, el dolor también es otra característica importante que tienen que saber. Oye, ¿esta neuropatía tiene dolor? Sí. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, hay tres. De estas tres iniciales, la diabetes es de lejos la más frecuente. Y la segunda más frecuente es producida por quimioterapia. Lo bueno es de que el antecedente de quimioterapia, por ejemplo, en personas, todos los días vienen casi al consultorio, pacientes que vienen de interconsulta, ¿no?
con quimioterapia, tal medicamento, y he comenzado con dolor, hormigueos y parestesias dolorosas, como tipo punzada en cada ardor en las manos y en los pies. Ah, ok, listo, no hay nada más que hacer que darle tratamiento para el dolor con gabapentina, carbamazepina o amitriptilina. ¿Ok? Esas son las dos más frecuentes. Y la diabética también se trata parecido, produce dolor. La polineuropatía sensorial criptogénica es solamente se dice cuando ya hemos hecho todo el estudio de descarte y no encontramos nada. Hemos descartado vasculitis, que es una causa importantísima de una neuropatía dolorosa. Es tal vez la causa más importante, si no la más frecuente, es la más importante. El síndrome de Guillain-Barré también es otra causa muy importante, porque el Guillain-Barré tiene una característica, que, aparte de la cuadriparesia que les he dicho ascendente, se asocia de un dolor lumbar que se va hacia la región glútea. Muchos pacientes no lo refieren porque el dolor no es severo. En muchas personas, en algunos sí, pero en otros no, y la mayoría no lo es. Y no lo refiere. Si el paciente, el médico no pregunta, ¿y tiene alguna molestia en la región lumbar? Ah, sí, tengo un dolor. Ah, ya, ok. Ya estoy sospechando de un Guillain-Barré. Bueno, tóxica por arsénico italio, bueno, si no tienen experiencia no lo van a detectar. Un cuadro agudo muy doloroso, sumamente doloroso, donde es tal vez la causa que me da un cuadro parecido al de Guillain-Barré, pero comienza con un cuadro doloroso. Entonces así es el Guillain-Barré. Y el arsénico comienza con un cuadro digestivo. El HIV, aparte del cuadro autonómico, también en la primoinfección, pero también se da durante el estadio ya incluso SIDA o el estadio de HIV ya con cero conversión. El HIV te puede dar polineuropatía en cualquier momento, realmente. Y te da un cuadro con debilidad, te puede dar un cuadro principalmente sensitivo, con hipoestesia, dolor y disautonomía. La enfermedad de Fabry es una enfermedad crónica, hereditaria, que se asocia a un dolor intratable, pero tiene muchas claves clínicas que permiten darnos cuenta que es un cuadro doloroso, porque es algo crónico, crónico tardío, que dura años. Entonces, es bastante fácil darse cuenta. La neuronopatía sensorial, neuronopatía le llamamos a ganglionopatía, son los nervios que están en los ganglios de la raíz posterior, y a eso llamamos neuronopatía sensorial. Se caracteriza por personas que de pronto comienzan a meter las manos en sus bolsillos, en sus carteras, en sus bolsos, y no pueden definir qué cosa es sin ver lo que están tocando, y paran equivocándose, y comienzan a preocuparse y van a verse con el médico. Y eso es producido por Shoren, a veces por intoxicación B6, y cuando no, tengo que pensar en cosas más peligrosas como cánceres, HIV. Bueno, si está recibiendo alguna quimioterapia con citratina, bueno, es bastante obvio el problema, ¿no? Y alguien dirá, sí, no puede ser un problema de la médula. No, porque la médula no comienza en un brazo, comienza en las dos piernas. Y ahí es la manera de diferenciarlo de un síndrome, por ejemplo, radiación, que esté comenzando con una lesión del asta posterior y que me da un cuadro de trastorno propioceptivo. Sí, pero comienza simétricamente en miembros inferiores. Esto no, comienza en una extremidad. Usualmente comienza en las manos, ¿ok? No comienza en los pies. Bueno, y acá están los 8 patrones sindrómicos. No se ven nada bonitos, ya lo sé. Voy a explicarlo de todas maneras. La primera mitad, los primeros 4 son simétricos, entre patrones de debilidad y patrones con falta de sensibilidad. Y los últimos 4 son los asimétricos, la mayoría con debilidad, y hay solamente uno con trastorno sensitivo. Si ustedes pueden definir esto, van a poder rápidamente detectar el caso clínico fácilmente, porque el examen no va a ser, dígame qué enfermedad produce, qué enfermedad, cuál es la causa de polineuropatía dolorosa, o cuál no es la causa de polineuropatía dolorosa. No, así no va a ser el examen. ¿Por qué? Porque ya se ha detectado, no en su promoción, sino en previas, casos en los cuales, valiéndose de dispositivos electrónicos, copias. Y entonces
la mejor manera es ponerles casos donde tengan que pensar, donde a pesar que lean, si no hacen un razonamiento, no van a poder llegar a la respuesta. Es la única manera. Dado que la tecnología ha aumentado tanto y pueden tener un montón de dispositivos que parecen prendas, y a través de ellos tener a alguien que les esté dictando o inclusive poder acceder a archivos sin que nadie se dé cuenta, es que cambia el examen. Para que a pesar de que tengan algo ahí visto, si no lo han entendido y no hay un razonamiento, no pueden llegar al diagnóstico, por si acaso. Así es el examen. Bueno, comenzamos a hablar rápidamente. Debilidad simétrica próximo distal con pérdida sensitiva. Simétrica, próximo distal. Háganse imagínense el cuadro. Les voy a dar una ayuda. Acá está. Este es. Así tienen que imaginarse con cada palabra. Ya no voy a hacerles más ayuda. Es simétrica, próximo distal con pérdida sensitiva. ¿Cuáles son? Son dos enfermedades bien sencillas. El Guillain-Barré y la polineuropatía inflamatoria crónica. Uno es agudo y el otro es más de 8 semanas, que lo llaman crónico. Después tenemos una debilidad simétrica, pero ya distal. Ya no es próximo distal, sino distal con pérdida sensitiva. Y esas son las más frecuentes. Esta es la más importante, por eso es el número uno, y esta es la más frecuente. ¿Y cuáles son? Las producidas por problemas tóxicos, metabólicos, nutricionales y hereditarios, muy raramente, pero pues también presente. De lejos, la causa más frecuente es la diabetes, una causa metabólica, ¿ok? Pero puede ser una causa tóxica, por quimioterapia, pues, también. Causas nutricionales, sí, personas que tienen deficiencia de tiamina o B12 sobre todo. Por eso cualquier persona que tiene un trastorno sensitivo, inmediatamente corre a comprarse Neurobión. Una tontería, claro, ¿no? Y ahora vamos a tener hipoestesia simétrica distal sin pérdida de debilidad, sin debilidad. Es lo mismo que el anterior, pero acá hay solamente la parte sensitiva, no la parte de debilidad. Y nuevamente son las mismas causas metabólicas, tóxicas, nutricionales y la idiopática. Pero hay que estar seguros antes de irse a comprar Neurobión solamente, que hay que hacerse un chequeo general para estar seguro que no tengo un problema metabólico, especialmente diabetes. ¿Ok? Amiloidosis raramente. Eh, Toxicidad, bueno, sí sé que estoy tomando algún medicamento, ¿no? Y, y las nutricionales, bueno, quedan ya prácticamente, si no hay nada como causa probable, si a pesar de eso no mejora, entonces podría estar entre una polineuropatía criptogénica, sensitiva criptogénica. Y la hipoestesia simétrica con areflexia distal, o sea, parecida a la 3, pero que tiene signos de motoneurona superior. Y eso es deficiencia de B12, de cobre, el HTLV1. Se dijo en clase HTLV1 que el HTLV1 daba una miopatía principalmente como síndrome de cuerda combinada, pero que en la parte inferior daba cuadros como de radiculopatía o polineuropatía. Entonces ahí tenemos el HTLV1. Cualquier otra causa de degeneración combinada con polineuropatía. ¿Ok? No hay muchas más. Tenemos el HIV, sí, ahí. En ese rubro está el HIV. ¿Ok? Está el HIV, está el HTLV1, el virus de la hepatitis B no produce polineuropatía, solo la mielopatía. Bueno, y ahora pasamos a los cuadros asimétricos. Ya hablamos de lo simétrico, ahora vamos a lo asimétrico. Asimétrico, la mayoría son con debilidad. Prácticamente todos, solamente hay una que es sensitiva, que es la que acabo de hablar de la ganglionopatía. La ganglionopatía que da una hipoestesia propioceptiva, asimétrica en miembros superiores, y no se asocia a debilidad, que es la ganglionopatía sensitiva, ya lo estoy comenzando a decir. No es frecuente, pero cuando existe, hay que asustarse porque estamos hablando de enfermedades raras, salvo que el paciente esté consumiendo grandes dosis de vitamina B, complejo B y la B6 dentro de ellas, porque sí intoxica. Bueno, tenemos la debilidad asimétrica distal,
que además tiene pérdida sensitiva. Y acá tenemos que puede estar en una sola área o en múltiples áreas. Si está en múltiples áreas, tenemos que definir y ahí hacemos el diagnóstico en mononeuropatía múltiple. Y en mononeuropatía múltiple son básicamente metabólicas, inflamatorias e infecciosas. Punto. Metabólicas, diabetes. Inflamatorias, que son frecuentes, la vasculitis, la neuropatía motora multifocal, que ya le dije que es como un Guillain-Barré que afecta solamente nervios periféricos, y las infecciosas, HIV, ¿sí? HIV, bueno, en esos tiempos, lepra, Lyme, sarcoide, son más raras, visto en ciertos pacientes que vienen de provincia, que vienen del hemisferio norte, bueno, lepra si vienen de la selva básicamente, ¿no? Lyme si viene del hemisferio norte, y sarcoide, bueno, en cualquier paciente como algo de exclusión. Y si no son múltiples áreas o nervios dañados en esta parte distal asimétrica y vemos solamente un área o un nervio, tenemos que pensar primero en esclerosis lateral amiotrófica, una radiculopatía o una plexopatía, en cuyo caso radiculopatía hay dolor, o en una mononeuropatía compresiva. Y la más frecuente mononeuropatía compresiva es la producida por el nervio mediano a nivel de la muñeca y se llama síndrome del túnel del carpo. Creo que ya les comenté que tuve una paciente hace el día viernes pasado que tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple y viene diciendo, doctor, me comenzó a doler la muñeca y se me está adormeciendo todo el antebrazo, me está dando una crisis, por favor. Ah, ya se quiere morir. Agarro de frente, me dijo dolor. Ah, ¿en dónde? En la muñeca. Pa, le agarré la muñeca, le apreté y comenzó a gritar de dolor. Dije, listo, tiene un túnel del capo, señora. Eso es por escribir mucho. Sí, yo por escribiendo mucho, tecleando y el palo con el mouse. Ya, deje de hacer eso. Use un mouse vertical, use el dictado de Windows o de Word, como quiera, y deje de estar usando la mano. Déjele y se le pone una férula de muñeca y se solucionó su problema del túnel del carpo. Listo, solucionado. Debilidad asimétrica distal, pero que ya no tiene pérdida sensitiva, o sea, motor pura. Ah, tengo que pensar en dos causas, ELA y neuropatía motora multifocal. Y eso lo dije, están en, en el primer grupo que se les mostró de problemas aislados, aquellos que tenían solo compromiso motor exclusivo. Y finalmente la debilidad asimétrica próximo distal con signos sensitivos. Ya no simétrica como el Guillain-Barré o la ortopedic, sino es asimétrica, próximo distal, con signos sensitivos. Y eso son radiculoplexopatías. No es una enfermedad de motoneurona, porque la motoneurona no da síntomas sensitivos. Acá sí hay síntomas sensitivos prominentes y con dolor a veces. Y acá solamente tenemos radículo y plexopatías. Y básicamente las causas de plexo y radiculopatías se parecen mucho porque son diabetes, infiltraciones carcinomatosas o linfomatosas, solo que la radiculopatía tenemos que pensar en hacer el núcleo pulposo a nivel de la médula espinal. Es la única diferencia. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar, el resto de la clase va a ser de las principales polineuropatías según el tiempo. Vamos a hablar de las agudas, subagudas y las crónicas. De las agudas, menor de 4 semanas. La más importante y tal vez la causa de la razón de la clase, el síndrome Guillain-Barré. Esto no pueden dejar de saber. ¿Por qué? Porque es la polineuropatía rápidamente evolutiva más frecuente en el mundo y que a la vez es potencialmente mortal y que es tratable si se da tempranamente el tratamiento. ¿Ok? Es bastante, es mortal realmente sin tratamiento. Se da una debilidad que comienza en los miembros inferiores, en un día, en la tarde o al día siguiente, ya avanzó a la parte proximal de los miembros inferiores, ya no puedo subir escaleras en la mañana, no podía caminar bien en la tarde o al día siguiente ya no puedo subir escaleras y al otro día probablemente ya las manos a la parte distal me comienzan a afectar y no puedo levantar los brazos. Ya me asusto y voy al segundo día usualmente a la emergencia. Sin embargo, esta enfermedad o esta debilidad sigue avanzando y puede subir hasta los nervios craneales, el cuello, la región faringo
faringofacial, cervical, inclusive hasta los motores oculares, que no es lo más frecuente, porque lo usual es que llegue hasta la región facial y faringo cervical, es lo más usual. Pero va avanzando y su acme puede llegar usualmente es entre el día 10 y el día 14. En su acme termina haciendo insuficiencia respiratoria y si no entra a una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica, el paciente muere. ¿Ok? Por eso ustedes tienen este patrón de debilidad que es un próximo distal simétrico, progresivo, agudo, ascendente. Guillain-Barré es ascendente. ¿Tiene síntomas sensitivos? El paciente casi no se queja de síntomas sensitivos, pero algunos sí se quejan, me hormiguea un poco los dedos de los pies o la planta de los pies, o siento un poco entumecido. A otros se quejan, sí, siento un poco de dolor, me duele mucho, o algunos se quejan bastante de dolor de espalda. Hay quienes no se quejan nada, hay quienes se quejan poco, hay quienes se quejan mucho del lumbago. Lo cierto es que es muy fácil diagnosticar. ¿Y cuál es la clave más importante? Aparte de que está acompañado, claro, con una cuadriparesia, con arreflexia, con hipotonía, obviamente un síndrome de segunda motoneurona. Oye, pero ¿es lo único que puede ser? No, una mielitis transversa también puede ser, y ayer lo dije, ¿sí? Pero no es ascendente. La mielitis transversa es más simultánea, ¿ok? No es tan ascendente tanto en días, pero podría serlo, sí podría ser, si es algo que está comprimiendo y se demora unos días en comprimir la médula espinal, sí podría dar ese patrón inclusive ascendente, ¿ok? Pero son muy fáciles de diferenciar realmente. ¿Por qué? Porque en Guillain-Barré yo simplemente tengo que hacer una maniobra. Digo, es un cuadro predominantemente sensitivo. Una mielitis transversa no, es un cuadro sensitivo motor prominente, pues no tiene nivel sensitivo en el tórax o en el cuello o en el abdomen. No, acá no hay nada sensitivo, tal vez algo de hipoestesia distal, pero le levanto la pierna para buscar hacerle la maniobra de la C y el paciente grita de dolor. Ah, listo, se acabó el diagnóstico, ahí estaba el diagnóstico, ahí estaba la clave clínica dentro de un contexto, obviamente, de una cuadriparesia aguda, sensitivo-motora próximo distal ascendente. En ese contexto, tener una C es prácticamente hacer el diagnóstico clínico de Guillain-Barré. ¿Ok? Sin embargo, hay que saber que estos pacientes pueden hacer disautonomía. No los dejen en una unidad de cuidados generales, sino en un lugar donde tengan un monitor cardíaco para ver las pulsaciones y la presión arterial, porque hacen taquibradicardias, hipohipertensiones, a veces sudaciones profusas con flush facial, y esos son signos de disautonomía que pueden llevarlo al paciente a que muera. ¿Ok? A veces estas disautonomías pueden producir retención urinaria, pero la retención urinaria en Guillain-Barré existe en una minoría de pacientes, hasta en un 15%, pero dura pocos días, no más de 3, 4 días. Si dura más tiempo hay que tener cuidado y pensar, oye, ¿hice bien el diagnóstico o es otra enfermedad? Variantes existen del Guillain-Barré, unas que se parecen a la miastenia gravis. La miastenia gravis comienza en los ojos y va descendiendo a la cara, a la boca, al cuello, a los miembros superiores y a veces los miembros inferiores. A veces se queda solo en los ojos y en la boca, nada más. Y hay una variante de Guillain-Barré que comienza en los ojos que puede tener o no compromiso simultáneo faringo cervical, ¿ok? Y que se puede parecer bastante a un Guillain-Barré o a un botulismo. El botulismo es así también. A un Guillain-Barré, no, a una miastenia grave, perdón. Y hay una variante que se llama el síndrome de Miller-Fisher. El síndrome de Miller-Fisher es una variante de Guillain-Barré en el cual el paciente tiene oftalmoparesia, o sea, se le paralizan los movimientos oculares y a la vez camina y muy inestablemente. Cuando uno lo evalúa, no tiene reflejos en las extremidades, tiene fuerza, pero tiene una marcha atáxica propioceptiva, con arreflexia y no tiene motilidad ocular, pero es lo único. Después no hay ningún otro signo que me indique que podría haber un compromiso de tronco cerebral. Y es un compromiso de nervios periféricos
Obviamente en ese caso a nivel de la vía motora, de los nervios periféricos somáticos, pero más sensitivos, y de la motilidad ocular. Ese era el síndrome Miller-Fish. ¿Ok? A veces es severo y se agrega como Guillain-Barré. Bueno, puede coexistir, en cuyo caso sí hay que darle tratamiento para Guillain-Barré, que se hace con plasmaféresis o inmunoglobulina. Y acá voy a dar el tratamiento. El tratamiento del Guillain-Barré, cuando lo detectan, es con plasmaféresis o inmunoglobulina. La inmunoglobulina es un tratamiento caro que se da en 5 días y el valor o el costo de ese tratamiento es aproximadamente $20.000. ¿Sí? Como comprarse un carro. La plasmaféresis no tiene ese costo, pero la plasmaféresis no se puede hacer en cualquier sitio porque necesita médicos y un equipo especial de plasmaféresis. Es el mejor tratamiento que existe, la plasmaféresis. Aunque los libros dicen que son iguales, no. La inmunoglobulina sirve bastante bien para casos leves a moderados. La plasmaféresis para casos moderados o severos. Es mucho más efectiva. Lo que hacen ambas son una limpieza de las inmunoglobulinas que están atacando a los nervios periféricos por una sensibilidad cruzada, ¿no? Ante un germen que al cual se acaban de exponer como el Epstein-Barr, el virus del HIV o Clostridium botulínico o el citomegalovirus. Ojo, una persona que hace una primo-infección de HIV hoy día se contagian ustedes de HIV porque fueron a su fiesta bien linda el fin de semana, se contagiaron porque no tuvieron las medidas de protección que se dio en la clase, que se dijo en la clase de HIV, en esta clase de HIV que les he dado, porque se les dejó sus medidas de protección. Están felices y de pronto comienzan a tener un Guillain-Barré y eso se da en la fase en la cual todavía no se ha dado la prueba positiva en sangre al inicio, ¿ok? Y ya saben, cada vez que hay un HIV, oye, no tendré un HIV. Vean, miren un Guillain-Barré, no tendré un HIV este paciente, no tendrá un citomegalovirus. Si tiene Epstein-Barr virus, bueno, pues Epstein-Barr virus todo el mundo lo va a tener. A veces cuando hay una diarrea premonitoria intensa o disentérica puede ser un Campylobacter jejuni también. Y si hay hipertrofia del res hay que pensar en otras causas, a veces neoplasias, linfomas, aparte de esas infecciones, como causas que están por detrás, porque esto se produce por una reacción inflamatoria, ¿ok? ¿Qué otros métodos se tienen que usar para confirmar el diagnóstico clínico? Porque el diagnóstico clínico debe ser confirmado. Escuchen la palabra, debe ser confirmado por métodos paraclínicos. Y el primero que usamos es el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo entre el 10º y 14º día me tiene que dar típicamente una disociación albúmino-citológica. ¿Qué significa esto? Que tengo que tener proteinorraquia mucho mayor a una celularidad, a una celularidad en el líquido cefalorraquídeo, en la cual a lo mucho puedo tolerar tener 10 células, no más. Y eso tiene que desaparecer en 2 o 3 días. Pero esa celularidad ocurre solamente pues, en muy pocos pacientes, en 1 de 10, nada más. La proteinorraquia ocurre en el 90% de pacientes. O sea que esta disociación tiene una sensibilidad del 90%, vamos a decirlo así. No tenerla me tiene que hacer pensar en que hay algún otro factor o de repente me estoy equivocando el diagnóstico. ¿Ok? El otro examen que tenemos, y la punción lumbar, repito, tiene que hacerse a partir del día 10, entre el día 10 y el día 14. Puede la proteína que seguir aumentando hasta las 4 y sexta semana, pero no puede demorar tanto para confirmar el diagnóstico. La electromiografía, y acá les voy a dar el dato, es otra prueba importante para confirmar el diagnóstico de Guillain-Barré, pero hay que saber el tiempo que tengo que hacerla. Mucha gente quiere hacer la electromiografía inmediatamente. No le digo, la electromiografía para que salga positiva en los equipos, para que la mielina me dé velocidades de conducción lenta, es una clave diagnóstica de Guillain-Barré, porque el Guillain-Barré, acuérdense que es una enfermedad autoinmune que destruye la mielina y o el axón realmente, secundariamente el axón principalmente,
Entonces, para que me dé velocidades de conducción reducidas, eso recién aparece después de una semana, antes no. Y si quiero saber por pronóstico si hay un compromiso axonal, porque es importante saber el compromiso axonal, porque el compromiso axonal me dice que va a haber un peor pronóstico de recuperación. Entonces tengo que hacerlo por una combinación diagnóstica y pronóstica. Pero para que me salga la alteración axonal no es una semana, sino son 3 semanas. En otras palabras, la electromiografía tiene o debería retardarse 3 semanas. Si están muy apurados, puede ser una semana, pero con cargo a repetirlo a la tercera semana. ¿Ok? Bueno, el diagnóstico diferencial de Guillain-Barré muy importante. Ojalá que se acuerden para su examen. Una mielopatía, una mielitis transversa. Ya les he dicho ya cuál es la clave. Acá acá en la mielitis transversa hay un trastorno sensitivo con un nivel sensitivo en el tórax, en el abdomen o en el nivel cervical. No hay en Guillain-Barré. En Guillain-Barré hay una segue prominente, acá no lo hay. Bien fácil. ¿Ok? La miastenia gravis. Bueno, prácticamente el Guillain-Barré es la única que tiene la segue, pues. ¿Qué les voy a decir? Y ya, y ya. Con eso no se influencia con todas esas. La miastenia gravis tiene algunos casos, y eso sí, lo que el Guillain-Barré puede no tener en la serie son las variantes de Guillain-Barré. Y ahí sí me puedo confundir con una miastenia gravis. No tengo que saber datos ya un poquito más rebuscados. No va a ser que se les dé un examen con una variante de Guillain-Barré, lo cual sería trágico para usted, si no tienen claro el diagnóstico de miastenia gravis, no la van a sacar. La miastenia gravis tiene una debilidad que afecta, es descendente, comienza en los ojos y afecta la región, puede afectar la región facial, pero más la región faringo cervical y braquial. A veces solamente faringo cervical, nada más. Pero en la miastenia gravis no va a haber arreflexia como en un Miller-Fisher, por ejemplo. No hay ningún trastorno sensitivo como lo hay en el Guillain-Barré. Tal vez yo tenga una diferencia, una debilidad o perdón, un problema diagnóstico con la variante ocular del Guillain-Barré, pero para ello le hago un liquiocefalorraquídeo a los 10 días y ahí voy a tener el dato. Ah, sí se había dicho, sí, sí hay maneras de definirlo. Y la miastenia gravis tiene una debilidad en específico que no tiene el Guillain-Barré, ni lo tiene otra enfermedad casi. Es la debilidad mandibular. Le piden que abra la mandíbula o cierre la mandíbula contra fuerza y va a tener debilidad, mientras que en el Guillain-Barré no va a pasar eso. Otras causas menos frecuentes que deben conocer son la picadura de garrapata y el botulismo. ¿Ok? La picadura de garrapata, bueno, dije hace un momento que la garrapata pues, puede transferir. ¿Saben cómo son las garrapatas, no? Lo que llaman chinches. Son bien chiquitos, son unos arácnidos realmente, parecen chinches de 3 a 8 milímetros de tamaño, son bien pequeños. Tienen que sospechar sobre todo una persona que parezca que tiene Guillain-Barré, pero que viene bien cochina, bien sucia, sin lavada, sin haberse bañado. Se le nota que está medio abandonado, muy descuidada y no se baña. Ahí sí pónganse ustedes algo, algo que los cubra y guantes, porque la garrapata salta y si se les pega, depende, no se van a dar cuenta y después se van a dar cuenta cuando ya sea muy tarde. A veces la garrapata cuando pica produce una picazón en la piel, pero a veces no la da. La saliva, la garrapata chupa sangre, se hincha como un globo cuando chupa sangre. eh, y para sacarla no se jala el cuerpo, se agarra con una pinza de la cabeza, ¿no? Y se tira suavemente. Esa es la manera correcta de de sacar una garrapata, porque si no, se queda la cabeza y sigue botando el veneno, si solo sacan el cuerpo. Entonces, lo que pasa con la garrapata es que la garrapata puede producir dos tipos de enfermedades. La enfermedad de Lyme, que no es frecuente en nuestro medio, pero lo que sí hay en nuestro medio es la enfermedad solamente por garrapata, porque la saliva de la garrapata es una neurotoxina
Y cuando hay insuficiente tiempo y cantidad de garrapatas en el cuerpo, puede dar un cuadro y casi idéntico a Guillain-Barré, con una parálisis ascendente reflexica bien difícil de diferenciarla de un Guillain-Barré, porque no tiene trastorno sensitivo. Se- es, es tal vez lo más parecido al Guillain-Barré, voy a decirles ya, solamente que no tiene la C. Nuevamente, el arma, el arma, el arma clave para evaluar un Guillain-Barré y el diagnóstico es la C, ¿ok? Y además que la picadura de garrapata produce una midriasis paralítica y puede comprometer tanto los músculos de los ojos, faciales, vulvares, cervicales, todo como el Guillain-Barré y requerir respiración asistida, tal como un Guillain-Barré, exactamente. Y tienen que estar seguros cuando, sobre todo pensar cuando no hay un LACE, digan, siempre examinen a un paciente con guantes, ¿ah? Siempre. Y tengan su ropa de trabajo para sacársela, etcétera. Y si consideran o piensan que puede haber una garrapata, pónganse algo para que los cubra, porque si no la garrapata les va a saltar a ustedes y después se la van a llevar a su casa y ahí va a ser la fiesta. Bueno, de ciguatera lo he mencionado acá solamente porque la ciguatera no es, mire, la ciguatera es una enfermedad, le voy a explicar. La ciguatera es una enfermedad que se produce por la ciguatoxina, que está producida por unas algas marinas, una especie en específica que da marea, una marea de colores raros, se llama marea roja. Y los peces pequeños comen esas microalgas, son algas microscópicas realmente, y los peces más grandes se comen a esos peces pequeños, de modo que cuando comemos un mero, que es uno de los peces que más puede transmitir la ciguatera, que es el nombre de la enfermedad, por la ciguatotoxina, que transmite y da un cuadro de parálisis, también una cuadriparesia flácida, con parestesia, sí son más prominentes que Guillain-Barré, pero también nuevamente tienen una midriasis paralítica. Ojo, que acá estamos hablando que la picadura de pata, la ciguatera y el botulismo que vamos a hablar tienen una parálisis pupilar, que no lo tiene Guillain-Barré. Ese es otro dato que tengo que tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, la ciguatera se da desde el Ecuador en las zonas donde hay coral, porque ahí es donde crecen estas microalgas, en aguas cálidas. Llega hasta los 35 grados de latitud norte y sur en todo el mundo, pero en nuestro medio, el Perú, ¿a qué latitud está? A ver, ¿quién me dice qué latitud es, de qué latitud a qué latitud está el Perú? ¿Alguien sabe? Nadie, está muerto. Bueno, ¿qué se hace? Ahí voy a ver cuántos hay. Creo que no hay nadie. A ver cuántos muertos existen ahorita entre ustedes. Estaba, esa ventanita se me perdió. Ah, por acá está. Me puse por aquí abajo. Uy, ya se me perdió. Bueno, ahí está Eileen, la única que está viva. Bueno, no importa. Seguimos. Natalia, hay otro. Bueno, ya. Seguimos. El Guillain-Barré. Y bueno, la latitud a la que está el Perú es de los 0 a los 18 grados, ¿ok? En Piura, Tumbes y Tacna. Pero esto es hasta los 35 grados, y entonces, ¿cómo es que no hay ciguatera en el Perú? Porque no la hay, sí, no la hay. Existe ocasionalmente cuando el fenómeno, hay cambios climatológicos severos. No lo hay por la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría, ya les estoy diciendo que estas algas crecen en agua caliente. Por eso que Perú no tiene ciguatera, ¿ok? Pero si hubiera algún cambio climático como que lo está viendo en lo que el agua comienza a ponerse caliente y esas son las predicciones para el Perú, hay que pensar en esta enfermedad. Si se van a Centroamérica de paseo, no coman pescados grandes, por favor, puede darle ciguatera. El fugismo, el fugismo es una enfermedad que se da por comer pez globo, ¿ok? Es por una tetrodotoxina que produce una muerte
con parálisis ventilatoria en 1 a 2 minutos, o sea, mueres en el mismo restaurante. ¿Se puede en nuestro medio? Sí, pero en los restaurantes japoneses más caros, cuando el cocinero no sabe preparar el fugu. El fugu es el pescado pez globo, el nombre japonés. Son sus vísceras las que contienen la tetrodotoxina, que es una de las toxinas más, más fulminantes para el sistema nervioso central del planeta, ¿ok? Te mata en menos de 1 minuto, si te paraliza la respiración y quedas muerto. No sales ni siquiera al restaurante, no llegas ni siquiera a la ambulancia. Sí, se puede dar en nuestro medio, pero solamente llega a un hospital un cadáver, nada más, y solamente pasan el diagnóstico por la manera en que se dio, ¿no? Sí, que estuvo comiendo en un restaurante japonés de muy alta clase y que pidió pez globos y el fugo. Ah, ya, pues murió por fuir de toda la toxina, punto. No tiene que saber que tener cuidado con manipular el cadáver. Bueno, la hipofosfatemia aguda es algo que se da en las unidades de cuidados intensivos en hiperalimentación, por hiperalimentación, ¿ok? También en hipocalemia, también pues, la hipocalemia es algo que tiene que descartar, me da también una cuadriparesia flácida aguda, reflexica, como el Guillain-Barré, pero no me va a dar, no sé. Y el botulismo, bueno, pues el Clostridium botulinum, ya se sabe que se da por comer alimentos que han estado en medios anaeróbicos, donde ha habido calor y ha habido crecimiento bacteriano, que ha predispuesto al crecimiento de ese Clostridium botulinum, que tiene una toxina, que es la que produce el botulismo, ¿ok? Que va a dar un cuadro principalmente que comienza en la región orofaringea, con disfonía, con disfagia, ¿ok? Y sigue a la región facial y ocular, con midriatisis y oftalmoparesia. O sea, y ahí baja a las extremidades y produce un cuadro de debilidad. Se parece mucho más a un Guillain-Barré o una variante, perdón, a una miastenia gravis o una variante de Guillain-Barré, ¿ok? Pero tampoco va a tener trastorno sensitivo y termina produciendo un hilio, una distensión intestinal con parálisis intestinal, retención urinaria, por el trastorno colinérgico que produce la boca seca, ¿ok? Produce un cuadro anticolinérgico, por eso la boca seca, no tiene nada de saliva. Y por eso es que se produce la distensión abdominal, una parálisis intestinal. No solamente produce una parálisis de la musculatura estriada, sino lisa. Y eso es el botulismo. ¿Ok? Pero no va a haber, no va a haber, se puede parecer una miastenia gravis, pero no va a haber la segue, sí va a haber una midriasis paralítica. Después otra enfermedad dentro de las polineuropatías agudas que tienen que conocer, la polineuropatía del enfermo crítico. Es común que a un médico lo llamen, bueno, a los neurólogos nos llaman de las unidades de cuidados intensivos de pacientes que están con septicemia, falla orgánica múltiple, que están sometidos a un ventilador mecánico, en cuadros de insuficiencias severas de algún órgano y están al borde de la muerte, y lo que se produce en ese estados de gran inflamación sistémica es que esto afecta a los nervios como si fuera una vasculitis, inflama los nervios, pero no como una vasculitis realmente, y produce una estrechez inflamatoria transitoria de todos los nervios, de los vasos sanguíneos, perdón, que produce una hipoxia neuronal, además de un gran consumo de la energía del cuerpo, porque el paciente lucha por su vida debido a la gran enfermedad sistémica y las mitocondrias quedan depletadas y toda esa combinación destruye o afecta a los nervios periféricos y eso se llama polineuropatía, que a veces se complica con miopatía del enfermo crítico. ¿Ok? Se asocia siempre a ventilación mecánica, no porque la ventilación mecánica sea la causa de eso, sino ya le estoy explicando cuál es la causa de esto, sino que la ventilación mecánica es un indicador de que el paciente está ante una enfermedad en la cual está luchando con todo para poder no morir. ¿Ok? ¿Qué clave tiene esto? Bueno, eso
Esto produce una cuadriparesia flácida, reflexiva. Y él mira, sí, se parece al Guillain-Barré, sí, se parece al Guillain-Barré, pero no afecta a los nervios craneales como el Guillain-Barré. Y todo Guillain-Barré afecta a nervios craneales. La respuesta es no, así que se puede parecer. Pero eso no tiene un LACEGUE, pues. El Guillain-Barré sí. Nuevamente el LACEGUE. Nuevamente el LACEGUE. ¿Ok? El líquido cefalorraquídeo, Guillain-Barré es disociado al músculo citológico. ¿Qué hay? No, aquí no hay, pues. Aquí no hay nada. La electromiografía tiene un componente axonal y desmilizante. Sí, Guillain-Barré acá solamente es un componente axonal. Y si le hago un CPK, a veces sale el CPK elevado porque también hay una miositis que le acompaña a la polineuropatía. La difteria, bueno, la difteria nunca la van a diagnosticar si no evalúan la boca y la faringe de los pacientes. Siempre miren, repito, siempre mírenle la boca y los ojos a las personas, a los pacientes, siempre, siempre miren eso. Ahí hay mucha clave diagnóstica. No sé en cuántas enfermedades uno puede diagnosticar solo mirando la boca y los ojos, nada más. Bueno, en la difteria van a encontrar placas blanquecinas grisáceas, que es la proliferación del Clostridium botulinum, que está liberando la toxina este, para producir el botulismo y que produce, bueno, primero afección de los nervios que están muy cerca de esa zona y produciendo primero problemas de disfagia, disartria, voz nasal, pero luego de eso, de 2 semanas más o menos, o una, se produce una cuadriparesia flácida reflexica, ¿ok? Y con un trastorno sensitivo que es muchísimo más importante que el que se produce en el Guillain-Barré. O sea, es un cuadro bastante más, bueno, bastante diferente al Guillain-Barré si se dan cuenta en los detalles realmente. Lo que no va a tener la difteria es la CG positivo. No lo va a tener. Proteinorraquia sí puede tener el CG. ¿Ok? La antitoxina contra la difteria ya no es útil cuando la enfermedad ya apareció. Solo se dan antibióticos, se espera que la bacteria muera para que ya no siga produciéndose más difteria y se le pone en un ventilador mecánico. Nada más. ¿Ok? Hasta que los nervios puedan recuperarse. Eso es lo que ocurre en la difteria. Luego, la porfiria. La porfiria es una enfermedad, bueno, es un trastorno enzimático con el cual uno nace como predisposición, en la cual se produce también un cuadro de debilidad, básicamente debilidad, compromiso motor con muy poco trastorno sensitivo, que prácticamente no parece que tuviera, pero comienza con un dolores abdominales, ¿ok? Un fastidio abdominal que no se llega a definir qué cosa es, pero hay un dolor a nivel abdominal. Lo cierto es que muchas veces pasa por alto o se cree que es una primoinfección y viene la polineuropatía motora, que puede ser ascendente, puede ser descendente, puede ser asimétrica, puede ser simétrica, puede ser proximal, puede ser distal, puede ser próximo distal, como quiera ser, pero no va a tener la C. Y lo que complica esto es que tiene mucha polineuropatía, una disautonomía, así como el Guillain-Barré. O sea, puede producirme taquicardia, fiebre, bajadas de presión, incluso muerte súbita, hasta leucocitosis. ¿Ok? Y por esto el paciente puede morir. Por eso una porfiria tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos para que esté monitorizándose inmediatamente haya un trastorno disautonómico. Los problemas de disautonomía producen muerte súbita y si tienen una porfiria, la disautonomía suele ser severa y le manda directo a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? No va a haber proteinorraquia, no va a haber la C y la porfiria puede llegar al sistema nervioso produciendo confusión, delirio, epilepsia. ¿Ok? Ahora, el talio. El talio es un mineral que produce intoxicación a veces por envenenamiento intencional o simplemente accidental
pero comienza con un cuadro de dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas bien notorio, que muchas veces la gente considera, oye, esa es la primera infección de un Guillain-Barré por un Clostridium difficile o una infección intestinal, que sí puede ser, pero el talio produce unas parestesias dolorosas antes de producir la debilidad. Así no es el Guillain-Barré, pues. Y ya después del cuadro de debilidad, o casi paralelo a la debilidad, una gran caída de cabello. Oye, así no es el Guillain-Barré, ¿ok? Entonces, sí me da un cuadro de cuando está la debilidad ya establecida, pero recuerden que eso está precedido de un cuadro de polineuropatía sensitiva dolorosa muy marcada, de una debilidad de inicio distal, pero que termina en cuatro extremidades, que arrefléxica, con mucho trastorno sensitivo, tanto así que si el paciente llega a ponerse en pie, pero no lo hace por la debilidad y el dolor, pero en la cama ustedes pueden encontrar una ataxia sensitiva severa, ¿ok? Que afecta incluso los nervios craneales. En tal afecta a todos los nervios craneales, también es otra cosa que puede ayudar a confundir con el Guillain-Barré. Y también, así como el botulismo, como la difteria, puede darme una proteinorraquia elevada con disociación y producir muerte por disautonomía también. Entonces, clave para diferenciarlo del Guillain-Barré, bueno, esta comienza como una polineuropatía dolorosa, propioceptiva, severa. Así no es el Guillain-Barré. O sea, eso es una polineuropatía dolorosa, hay alopecia muchas veces o caída de cabello, ustedes ven en su almohada que cae un montón de cabello y esos son los datos, además de que no tienen la serie positiva. Ahora vamos con las polineuropatías subagudas, que son más rápidas, las de 4 a 8 semanas, porque no son muchas causas realmente. Son las nutricionales y las tóxicas por fármacos o por toxinas propiamente dichas. La nutricional, bueno, deficiencia nutricional, eso que paran tratando todos los médicos, como que si todas las polineuropatías fueran por deficiencia de tiamina, de complejo B, porque salió el comercial de Neurobión y a todos hay que darle Neurobión y todos los médicos son unos tremendos inteligentes por estar haciendo caso a comerciales y no a criterios que se aprenden en la clínica. Yo tengo que estar quitándole un montón de vitaminas. Hay pacientes hasta que, inclusive por quitarle la vitamina, se han quejado contra mí diciendo que por qué le quito la vitamina, que hace 9 años y 10 años le sigue dando el doctorcito tal, y cuando se ve su historia le da vitaminas para el dolor de cabeza, le da vitaminas para mil cosas, y así les he respondido y no han tenido ninguna, ninguna razón para seguir fastidiando, porque la mayoría de médicos da vitaminas para cualquier problema polineuropático. Pero ya ustedes se están dando cuenta que eso no es así. Que sí puede ser, y hay que darlo cuando es necesario, sí. Porque la deficiencia o la polineuropatía por deficiencia de vitaminas o nutricional existe, y es un cuadro que tiene básicamente dos características. No tiene mucho trastorno de debilidad o fuerza, es distal, es simétrico distal, con adormecimiento y dolor, ¿ok? Así es, y se parece mucho a una diabetes. Obviamente que tengo que hacer varios estudios para hacer el diagnóstico diferencial, y si tiene dolor, digo, caramba, tengo que buscarle también HIV, tengo que buscarle amiloidosis. Ya les dije enfermedades que producen dolor, ¿no? Y si no encuentro nada, puedo hacer una prueba con vitaminas. Pero hay pruebas en sangre que me ayudan a diferenciar, por ejemplo, deficiencia de B12 con aumento de volumen corporal medio rápidamente. Pero la mayoría de personas que tienen deficiencia de B12 no hacen ninguna polineuropatía nutricional. Claro, que no lo tienen mucho tiempo, por eso es que sucede eso, pero en el tiempo sí puede suceder. Pero no significa que le dan cantidades inmensas y tienen que estar tomando esas cantidades intensas toda la vida. Bueno, básicamente es en concepto, en momentos de nutrición, pero lo principal sí tienen que saber
Hay pacientes que están hospitalizados por septicemia o enfermedades severas, insuficiencia renal, fallas orgánicas múltiples en la UCI. Esos pacientes de pronto también dicen, oye, este es un paciente con enfermedad crítica y de ahora no mueve las cuatro extremidades. ¿Qué pasó? Le da un Guillain-Barré, tiene una miastenia gravis, una polineuropatía por enfermedad crítica. Ah, no, puede ser también una polineuropatía por deficiencia nutricional. Ahí tienen las cuatro que aparecen en la UCI. ¿Ok? Por fármacos, bueno, por quimioterapia, básicamente. Básicamente quimioterapia. Amiodarona no se usa mucho, pero se usa ocasionalmente. Dan los mismos síntomas con mucho dolor, muchísimo dolor, muy parecidos a una polineuropatía por desnutrición. Y los cuadros tóxicos que dan polineuropatías subagudas, ¿ok? De 4 a 8 semanas. Bueno, el arsénico, por tomar aguas del subsuelo que no son potables, se da en el campo muchas veces, da un cuadro, dos tipos de cuadro, de una intoxicación crónica y de una intoxicación aguda. ¿Ok? La intoxicación crónica es, eh, es un poco fácil de determinar porque la piel se vuelve de un color medio pálido, amarillento, a veces con pigmentación marrón, y líneas de mes. Líneas de mes son estas líneas, miren, que están acá en el puntero, estoy mostrando, como unas bandas rosadas más intensas que las zonas blancas. Esas son las líneas de mes. Un instante, por favor. ¿Ya? Dime. Bueno, eso es en cuanto a la intoxicación crónica, o sea, muy leve, pero de mucho tiempo, llama la atención el color de la piel y las uñas. Y uno lo ve al paciente y lo mira, parece un paciente con enfermedad renal. Ya me tengo que acordar que todos los pacientes con que se dializan tienen una coloración marrón de la piel. Pero tiene que saber que también puede ser intoxicación por arsénico. Pero usted se dice, no, ah, ya, inmediatamente arsénico, digo. Bueno, intoxicación aguda, eso ya es por intento de asesinato o suicidio, porque nadie hace ingestas masivas de arsénico, ya produce un cuadro ya mucho más notorio, digestivo, este, confusional, con falla hepatorrenal, y un cuadro parecido a Guillain-Barré en ese contexto, pero eso no es Guillain-Barré, tal vez a lo que más me haría confundir esa porfiria, pero la porfiria no me da falla hepatorenal, en cambio la intoxicación aguda por arsénico sí lo da de manera notable. El plomo. El plomo es algo que se va acumulando dentro de todas las neuronas del cuerpo, todas las células del cuerpo realmente, solamente que comienza que en las neuronas y los libros hablan de una debilidad por caída de manos y pies, como si solamente el nervio radial y el nervio peroneal fueran los únicos afectados. Eso no es así. Lo que pasa, eso entre todas las neuronas. Lo que sucede es que como la mano, al levantarla, es lo que va contra la gravedad normalmente, porque yo puedo no levantar el brazo, puedo no levantar el hombro, pero la mano siempre tengo que levantarla para hacer alguna actividad, hasta para comer un pedazo de pan, ¿ok? Es lo que más se nota, y para caminar tengo que levantar el pie. También es lo otro que más se nota. Y esos pacientes no pueden hacer eso. Ah, y ahí viene el problema.
y por eso se cree que solamente afecta eso. No, la mano, pie caída, si bien es un signo patognomónico de la intoxicación por plomo que da un cuadro motor principalmente, está en todo el cuerpo, ¿ok? Incluso está en el cerebro. Y si llega a los demás órganos, porque la intoxicación continúa, bueno, se nota porque en las encías hay unas líneas azules violáceas, eh, pero si la intoxicación continúa, termina en un saturnismo, ya con confusión, epilepsia, falla orgánica múltiple, ingresa incluso hasta el hueso, el plomo. ¿Ok? Eso ya es un poco difícil de ver porque nuestros medios ya no se están usando medios con plomo, como antes se usaban pinturas con plomo, baterías con plomo. Ahora en el medio actual ya no se usa, pero sí hay gente en provincias que todavía se intoxica con plomo. Hasta la pintura tenía plomo, de esas casas viejas, todas las pinturas están llenas de plomo. Los niños que a veces viven ahí rascan la pintura o caen en el suelo y se la comen y ahí se van intoxicando con plomo. Bueno, los órganos fosforados también son otra causa tóxica y da un cuadro de debilidad proximal, inicial, como el Guillain-Barré, como la miastenia, como la miastenia gravis, como la parálisis periódica, que vamos a hablar cuando hablemos de las miopatías. Y luego, esta debilidad proximal ya se hace o se manifiesta como un cuadro de una polineuropatía sensitivo-motora prominente. Pero además, la intoxicación por órganos fosforados que se da en las personas que hacen estos jardineros que se dedican a limpiar o a prevenir o a tratar las plagas de los cultivos, que lo hacen con un balde en la espalda y un spray, una manguerita con spray que insuflan, inhalan los órganos fosforados, se les impregna en el cuerpo y se absorbe por la piel, en su cabello también se encuentra. También hacen trastornos de la conciencia, eh, se les llama rojo, loco y débil. Rojo porque están en un estado simpático muy excitados, loco porque está delirante, ¿no? Porque el órgano fosforado produce esa descompensación colinérgica que lleva a este estado. Y bueno, termina dando un cuadro inicial que puede parecer un Gillian, bueno, puede dar inicial o paralelamente un cuadro como el de Guillain-Barré, pero termina con un cuadro sensitivo motor predominante importante. Otra causa de los trastornos sensitivos subagudos, ya hemos hablado de los tóxicos metabólicos nutricionales, son los cuadros autoinmunes que, e infecciosos. Dentro de los autoinmunes tenemos las polineuropatías también autoinmunes. Estamos hablando de una polineuropatía en el contexto de una vasculitis. ¿Ok? También esas vasculitis pueden dar un cuadro parecido a una polineuropatía de inicio inflamatoria crónica. Me puede dar un cuadro de mononeuritis múltiple. Ya eso, si bien la mononeuritis múltiple da una neuropatía aguda de un nervio en el tiempo, esa se va agregando al otro brazo, al otro pie y va evolucionando en semanas y por eso esto es una enfermedad que en su curso es subaguda realmente cuando es por vasculitis. Cuando es por diabetes también puede ser subagudo o crónico, pero usualmente es subagudo. Y las enfermedades que afectan o las infecciones que afectan los nervios craneales, los nervios periféricos, ya lo estoy diciendo varias veces, estoy repitiendo a la lepra, al HIV y al Lyme. ¿Ok? Acá les he traído un gráfico, cómo es la postura de la mano por lesión de los nervios periféricos, para que les quede claro esto de la mononeuritis o mononeuropatía múltiple o mononeuritis múltiple o mononeuropatía simplemente. Por ejemplo, una parálisis del nervio mediano, cuando ustedes le piden al paciente que cierre la mano va a quedar así, se llama mano del predicador. Puede doblar los últimos dos dedos, pero los primeros tres dedos que están innervados por el nervio mediano, que sirve para
hacer el cierre y el puño, no se van a poder doblar. Entonces, parece la mano del predicador. Esta es una neuropatía cubital, una mononeuropatía cubital donde la mano se llama mano en garra. ¿Por qué queda en garra? Porque el paciente no puede estirar los dedos. Normalmente cuando hablamos, conversamos o nos movemos, los dedos se estiran, se flexionan y se estiran. Estamos en ese vaivén con la mano. Estos pacientes no pueden hacer ese vaivén, ¿ok? Se quedan en una posición o en otra posición. ¿Y por qué la mano se queda en garra? Porque el nervio cubital inerva a los músculos, o sea, los dedos se estiran gracias a los músculos de los antebrazos y los propios de la mano, ¿ok? Lumbricales y interóseos. Y esos lumbricales e interóseos están inervados por el nervio cubital. Por eso los dedos no se pueden estirar y se quedan medio flexionados y se le llama mano en garra. Y esta es la mononeuropatía del nervio radial. Esta mononeuropatía produce la mano caída, ¿ok? Típicamente lo vamos a ver, lo más frecuente que lo van a ver es en en pacientes que se han quedado dormidos en su brazo. Es la causa más frecuente. Pero si no, y ocurre y está ocurriendo subagudamente, tienen que pensar en intoxicación por plomo, básicamente. Pero puede producirse en un contexto inflamatorio o infeccioso, ¿ah? Ojo, ojo con eso. Y vamos a hablar de las polineuropatías crónicas, ya hablamos de las agudas, las subagudas, ahora vienen las crónicas. Bueno, de las crónicas, hay crónicas tempranas y crónicas tardías. Las crónicas tempranas se le caracteriza antes de los 2 años, ¿ok? De estas crónicas, realmente vamos a comenzar con la polineuropatía típica, la de calcetín y medias, que es producida, dije, por diabetes de lejos, sí, de lejos. La urémica es en pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica pero avanzada y por eso pues el antecedente ya me lo está diciendo y no tengo que estar pensando mucho, ¿no? También se asocia a hemodiálisis o diálisis peritoneal. No es muy frecuente actualmente verla realmente. El hipotiroidismo y el hipoparatiroidismo también me pueden dar un cuadro parecido, pero también es bastante raro, así que la diabetes queda como la más probable. Lepra es otra, yo la puse en enfermedades agudas, pero puede también ser crónica y dar una actividad no solamente mononeuropática, o sea, de un solo nervio, sino también dar una polineuropatía crónica temprana, ¿ok? Pero más allá de estas que son típicas en calcetín y en media, que son las típicas polineuropatías, tenemos un patrón que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria no me da el patrón de calcetín y media, les dije que es da una cuadriparesia próximo-distal simétrica, ¿ok? Y cuando hablé del PEDIC, es la polineuropatía de inflamatoria de causa idiopática. Pero eso es causa idiopática, es un diagnóstico de exclusión, porque primero tengo que descartar infecciones, tengo que descartar enfermedades autoinmunes, tengo que descartar neoplasias. Y el PEDIC está más asociado a neoplasias. ¿Y qué tipo de neoplasias? Neoplasias hematológicas, linfoma, leucemia, gamopatías monoclonales en general, que se ven en personas mayores, menos asociadas a carcinomas, pero pueden darse. Y el cuadro clínico de un PEDIC es como el de un Guillain-Barré, pero tiene mucho más trastorno sensitivo, muchísimo más trastorno sensitivo. Y hay que definir la causa, porque si la causa es una causa secundaria como las que he mencionado, o sea, paraneoplásica en especial, y no es la idiopática y el tratamiento está relacionado a la causa neoplásica, pero si es una enfermedad autoinmune o es la idiopática, el tratamiento inmunosupresor le va a servir al paciente y lo va a ayudar a recuperarse. ¿Ok? Lo que se produce es una atrofia gradual progresiva severa con una debilidad
también severa, el paciente no puede ni mover el pie realmente. Una hipoestesia atáxica severa, eso lo diferencia al Guillain-Barré, por ejemplo. El trastorno sensitivo en el PEDIC es muy prominente, ¿ok? Y puede darse que yo encuentre un paciente con una polineuropatía y que en este momento lo hacer todos los exámenes, no encuentro nada, pero después de un año aparece un tumor, una neoplasia. Entonces hay que repetir los exámenes al año, más o menos, aproximadamente, para estar seguros de que no apareció alguna otra enfermedad asociada. Y vamos a hablar un poco de la poliradiculoneuropatía disminiscente inflamatoria crónica. ¿Por qué? Porque esta es la otra causa o razón de la clase, aparte de Guillain-Barré. Bueno, ya saben el patrón de debilidad, ya lo he dicho, ¿ok? El compromiso sensitivo es más importante que el Guillain-Barré. Siempre va a haber un entumecimiento, un cuadro de problema de propiocepción que va a ser más prominente. Puede llegar a la quemazón, no mucho, no más que nada de sensibilidad y problema propioceptivo. Alteraciones de nervios craneales, también como el Guillain-Barré, existen muchos. ¿Ok? Problemas urinarios no se dan por la polineuropatía, sino por la hipertrofia. Esta polineuropatía se caracteriza porque produce unas zonas del nervio que se atrofian y otras que crecen tratando de compensar esa atrofia, pero como si fueran bulbos en el nervio, o sea, como si tuvieran unos pequeños tumores en el nervio, y eso produce neuropatía compresiva. Y el problema urinario principalmente se da por esa compresión de esos bulbos en el nervio pélvico, ¿ok? Y a tal punto que pueden dar un síndrome de entrampamiento también, que ustedes dicen, pero esto no es una poliradiculoneuropatía, sí, también lo es. Puede llegar a dar papilema porque así como el Guillain-Barré va a haber una disociación albuminocitológica, así como el Guillain-Barré va a tener una electromiografía bastante positiva. Esta enfermedad va avanzando y después de 8 semanas llega a su nadir, a su máximo y de ahí sigue avanzando hasta que el paciente queda completamente postrado. El curso de esta enfermedad puede ser progresivo, continuo o intermitente. La mayoría que vemos es continuo y progresivo. Y hay dos grupos que se relacionan al pronóstico. La forma recurrente, que es más frecuente en jóvenes de la segunda a cuarta década, igual que el Guillain-Barré, tiene un mejor pronóstico que la forma progresiva que sea en gente mayor a la quinta década, en que tienen un pronóstico de recuperación peor, ¿ok? Entonces, bueno, en el líquido cefalorraquídeo va a haber algo parecido al Guillain-Barré, una disociación albuminocitológica, no más de 10 células, la electromiografía también va a ser lo mismo, ¿no? Con potencias, latencias distales, velocidades de conducción disminuidas, latencias distales, bloqueo de conducción, todo por la mielina destruida, la latencia de la onda F, que es una onda que se encuentra cerca de la raíz nerviosa, o sea, próxima, también está prolongada. Y te dice que por lo menos tienes que tener el compromiso de al menos 2 extremidades por al menos 2 meses con hiporreflexia. Bueno, eso es lo evidente porque la mayoría comienza con una paraparesia que evoluciona a paraplegia arefléxica atrófica con trastornos sensitivos severos. ¿Ok? Hay muchas variantes de las cuales no quiero que se metan en este aspecto, solamente decir que es importante dentro de las variables estar atentos en las enfermedades autoinmunes, siempre hacer proteinograma electroforético para ver si hay alguna gamopatía monoclonal asociada que puede darme esta poliradiculoneuropatía crónica y algunas algunos cuadros que parezcan poliradiculoneuropatía sensitiva crónica, poliradiculoneuropatía deminizante crónica, pero usted va a decir, oye, pero él no queda motor, pero este resulta que es más sensitivo, pero se parece a una polineuropatía inflamatoria crónica, pero esto es más sensitivo. No que era proximal, distal, ahora resulta que esto me parece más distal.
Y sí, hay variantes también para complicar la cosa de neuropatía de mielosis crónica que tiene esas variantes. ¿Ok? Bueno, en la causa idiopática, la mayor infección previa es citomegalovirus, por si acaso. A eso se ha asociado cuando es idiopática. Y cuando no es idiopática, la principal causa son gamopatías monoclonales. ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre? En la fisiopatología hay desmielinización segmentaria y hay zonas de remilinización y ahí se forman los bulbos, que les digo, bulbos de mielina. O sea, se desmieliniza y trata de remilinizarse, se desmieliniza y trata de remilinizarse solita. Esa es su evolución. Y se forman, esos bulbos se comprimen en ciertas partes y dan un patrón de nervios periféricos asociados que confunden al que lo evalúa. ¿Ok? Bueno, se produce una regeneración neuronal, pero ante la compresión se produce también degeneración valeriana. Esta enfermedad puede acompañarse de esclerosis múltiple, por si acaso. Es la única polineuropatía que está bien asociada a una enfermedad del sistema nervioso central. ¿Ok? Bueno, dentro del diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es la causa idiopática, buscar siempre, ya les dijo, cánceres, infecciones, inflamaciones, siempre. Y el HIV siempre está metido por todos sitios. ¿Ok? El diagnóstico ya les he dicho que va a haber una disociación, eh, una disociación entre celularidad y proteínas, ¿sí? Pero en pacientes que tienen HIV, han diagnosticado ustedes HIV, tienen que hacer pruebas para HIV, si va el citomegalovirus. En ellos puede haber celularidad hasta de 50 células por mililitro y la disociación albuminocitológica no sea tan prominente. La proteinorraquia siempre tiene que ser mayor, usualmente ronda entre los 100 y los 200, siempre tiene que ser mayor a 60, ¿ok? A veces hay compromiso de bandas oligoclonales y si hay compromisos centrales, y si hay esclerosis múltiple asociada. Bueno, eso no es necesario que pidan ustedes. Y en la resonancia sí van a ver una captación de la caudequina y troncos nerviosos y raíces. Entonces se hace con ecografías de los plexos donde se ven dilataciones de los nervios. ¿Ok? El pronóstico de recuperación, miren, a los 7 años, 4% se recupera a lo normal. Casi nada. 60% queda con una discapacidad leve y el resto queda o en silla de ruedas o incapaz de trabajar, básicamente. El tratamiento de las causas, bueno, es dependiendo de la causa, no vamos a hablar de la causa idiopática. En la causa idiopática, corticoides, acetopeninas y clofosfamidas son buenos tratamientos. Plasmaféresis, hay una mejoría importante si no hay mejoría importante con plasmaféresis, hay que considerar un daño axonal extenso, pero hay que mantenerlo en plasmaféresis del paciente. La plasmaféresis es algo que nos puede ayudar tal vez a recuperar al paciente de manera más rápida cuando el paciente se encuentra muy comprometido. Es lo único que puede ayudarnos y de ahí pasamos al tratamiento inmunosupresor posterior. Bueno, y la polineuropatía crónica solamente la voy a mencionar porque es importante, no porque quiero que ustedes sepan de polineuropatías crónicas, sino porque se confunde mucho con polineuropatías de causas, qué sé yo cuál será. Ah, por eso nada más, ¿ok? Y la más importante y más prevalente de las polinopatías crónicas, de todas esas estamos hablando de causas hereditarias, por si acaso, ¿ah? Todo este grupo de polinopatías crónicas ya que duran muchos años, usualmente comienzan en la niñez, pero no siempre. El Charcot-Marie-Tooth es la enfermedad más frecuente, puede comenzar en la niñez o en la adolescencia, ¿ok?
Una es más desmielizante, más severa, la que comienza en niños, la otra es más axonal, eh, comienza en la adolescencia, la tipo 2, ¿ok? Pero en todo lo que va ocurriendo conforme pasan los años, se produce una atrofia de los músculos del pie, miren, que va progresando gradualmente, cada vez se atrofia más. Y si es más severa, produce esta deformidad. Ya les dije, cualquier deformidad es un trastorno sensitivo hereditario. Y sí, ok, acá vemos un problema motor, pero acá esto es el reflejo de un problema sensitivo también, ¿no? Alguien mira, pero si no tiene fuerza se va a doblar. Sí, también es verdad. Pero cuando ustedes examinan a estos pacientes, se dan cuenta que su problema propioceptivo es severo y esa es la principal causa por la cual se producen las deformidades de los pies, aparte de la debilidad que también influye. Y se le conoce como patas de cigüeña. Después de años evoluciona a las manos y produce manos en garra, ¿ok? Por lesiones de nervios cubitales, pero es una polineuropatía realmente. Miren la pata de cigüeña donde hay una atrofia peroneal, le llaman, pero es una atrofia de todos los músculos de la pierna y del pie son notables, los muslos son menos comprometidos, ¿ok? En esta otra enfermedad variante que es un Charcot-Marie-Tooth, esas son la uno y la 2, la variante uno, las formas uno y 2, pero eso se llama la 1B, que es lo mismo que la anterior, pero acá lo que ocurre es una ataxia sensitiva severa, bien severa, en la cual incluso no me hace pensar en un Charcot-Marie-Tooth, porque el Charcot-Marie-Tooth no tiene un cuadro sensitivo que el paciente mencione o que se note por lo menos, pero acá el cuadro con el que viene es de una atrofia con una ataxia motora, una ataxia de la marcha severa, que hace pensar en una enfermedad de Friedrich. Y muchos dicen, oh, sí, es una ataxia de Friedrich. Bueno, pero hay bastante diferencia porque la ataxia de Friedrich es una ataxia cerebelosa, esta es una ataxia propioceptiva. Y si el médico no sabe diferenciar entre los dos tipos de ataxia, va a decir ataxia de Friedrich. Además que en la ataxia de Friedrich hay signos piramidales, acá no hay signos piramidales. En gas van a ver que hay una atrofia de las piernas, pero la ataxia de Friedrich va a haber además escoliosis muy prominente. Y la forma de neuropatía hereditaria sensitiva motora, la número 3, es la peor de todas, porque produce un trastorno sensitivo ya tan intenso y un compromiso de nervios periféricos a nivel distal que llega a la raíz nerviosa, donde se produce todo lo anteriormente dicho en grado superlativo, todo lo anterior dicho. El niño apenas puede caminar un tiempo y luego otra vez puede perder la marcha. Es una enfermedad prácticamente de niños e infantes. No llegan ni siquiera a caminar casi nada. ¿Ok? Y en la resonancia se ve un compromiso de las raíces nerviosas, ¿ok? Tan marcado que llega a producirse obstrucciones de líquido cefalorraquídeo. Bueno, la enfermedad de Refsum es también otra polineuropatía hereditaria sensitiva motora que también son por problemas de enzimas que no se producen en el nacimiento. Llama la atención porque tiene la piel, se llama ictiosis. Ictiosis, como si fueran escamas de pescado, por eso se le dice ictiosis. En el fondo de ojo tienen manchas negras en los bordes, por eso se llama retina pigmentosa, que si avanza quedan ciegos y produce un cuadro de ataxia cerebelosa más un cuadro de polineuropatía sensitiva motor. En estos cuadros ya hereditarios van a tener una combinación de algo periférico con algo central, siempre. Y esa es la clave. Usted dice, oye, es una polineuropatía en un niño joven, pero tiene algo con central, sí. Tiene un problema cerebeloso o tiene un problema de regresión o demencia. Mm, Ya, esto es algo hereditario y es algo que me hablaron en la clase. Puede ser, bueno, si ven algo como esto es bien notorio como sobre la enfermedad de Repson, la beta-lipoproteinemia también es otra parecida, pero va con mucho trastorno sensitivo, ¿ok? Muchos signos centrales piramidales, aparte de los polineuropáticos, es algo bastante difuso en las cuales lo que llama la atención en el hemograma es los acantocitos, esos como si tuvieran puntitas,
como si fueran estrellitas, esos glóbulos rojos, por la eficiencia de un lípido que debe estar en la membrana de los glóbulos rojos, por eso se llama beta lipoproteína, porque no se forma esa lipoproteína y llega a producir una escoliosis marcada, porque eso se da desde la niñez, recuerda. Por eso le digo, cualquier alteración, distrofismo que ustedes encuentren, o posturas anómalas en pies, en la columna, eso les hace pensar en, que hay algo relacionado a la niñez hereditario, sobre todo. Sobre la leucodistrofia metacromática ya hablamos en la clase de enfermedades minimizantes que producen nuevamente. Esto es un cuadro de una polineuropatía asociada a algo central. Bueno, pues sí, ahí tengo una polineuropatía con atrofia, hipotonía, reflexia, pero también tiene signos centrales con piramidalismo, epilepsia y regresión. Bueno, pues esto es una polineuropatía hereditaria, ¿ok? Tengo que buscar cuál, pero ya sé que por lo menos es algo hereditario. No, no pasan de los 10 años. Y la enfermedad de Fabry es una enfermedad que se caracteriza por dar una polineuropatía dolorosa, severa. Es una de las más severas en manos y pies, ¿ok? Por una lesión de los ganglios de la raíz posterior. Y dan unas manchas rojo oscuras en la piel, ¿ok? Además, hay algunos compromisos en otros órganos, pero es la única de las hereditarias que no tiene un compromiso central y que parece sin una polineuropatía exclusivamente algo periférico, pero el dolor es lo que me hace pensar, y esas manchas tipo petequias o máculas rojovinosas, ¿ok? Que les dije que se llamaban púrpura, sí, pero esto es algo que tiene hace mucho tiempo, entonces no, pues esto no es una púrpura porque no es agudo, ni tengo un paciente séptico, ni que luce mal, en mal estado general, así que esto probablemente es un Fabry, y solamente por los hallazgos cutáneos me puedo dar cuenta en el Repsum y en el Fabry. Por las dismorfias, en la beta-lipoproteinemia y en las otras enfermedades llamadas polineuropatías sensitivo-motoras hereditarias, 1, 2 y 3. Listo, chicos, eso sería todo. Ok, mañana, por favor, mañana es el caso clínico y la presentación de un grupo, si no me equivoco.